Pues yo te diría que la carrera empieza por un paso. Cuando piensas que la carrera es muy larga, pues sí, pero tienes que dar el primer paso. Y uno nunca, como que no tienes tan claro a dónde quieres llegar, pero sí sabes que tienes que caminar con decisión, tienes que caminar con preparación. Entonces yo te diría que yo entré estando preparada, yo estudié economía en el ITAM y tuve buenos mentores y mentoras, que yo creo que es parte de lo que hay que tener en la vida. Y sobre todo pensar en que uno tiene que tener 3 condiciones en los trabajos: aprender, aportar, divertirse y ganar dinero como en última instancia. Entonces uno tiene que siempre estar en la actitud de aprendizaje, en formar buenos equipos, en tener una actitud de escuchar. Yo creo que hay que estar abiertos a escuchar y es uno de los temas que a mí que he aprendido a lo largo de mi vida. Hay que escuchar al cliente, hay que escuchar al jefe o a la jefa, hay que escuchar a los colegas, porque uno se nutre mucho de todos los consejos, de todas las experiencias. Entonces, ¿qué diría yo? Primero, prepararse. Nunca dejar de estar preparado, de seguir estudiando, porque las carreras no se hacen nada más porque, ¡ay, qué suerte! Yo tenía un jefe que decía que la suerte era estar preparado para cuando la oportunidad llegaba. Y a mí me parece muy buena definición, porque si tú no estás preparado, ni siquiera ves la oportunidad. Entonces, creo que eso es una cosa intuitiva, digamos, que se va dando a lo largo de mi vida, de la vida. Entonces, bueno, hay que estar alerta y hay que estar preparado. Pues primero te diría que yo tuve la experiencia en consejos asesores, consejos consultivos, que me ayudaron mucho a entender como la dinámica de los consejos. Entonces ahí uno se da cuenta, uno va leyendo cuál es digamos, la agenda de cada quien, cuáles son las dinámicas en el grupo. Uno tiene que también prepararse con los materiales que uno recibe desde antes para poder opinar, no llegar sin haber leído nada, porque entonces pues uno no puede dar ese valor agregado que el consejo espera. Entonces yo empecé en consejos consultivos y luego tuve la oportunidad de estar en un consejo sobre gas natural. Entonces fue muy interesante, me dio mucho nervio porque no era un sector que yo conociera. Así es que pues traté de prepararme, leí sobre el sector, aprendí. Y bueno, pues en el consejo era llegar, la mayoría pues siempre hombres, que eso ya estamos acostumbrados a lo largo de nuestra vida, pero creo que la perspectiva de una mujer le da mucha riqueza a los consejos. No solo hace sentido, digamos, de equilibrio de la mesa, sino que es rentable tener mujeres en los consejos, porque las mujeres tomamos la mitad de las decisiones, por lo menos, de compra en la vida. Así es que hace mucho sentido tener mujeres en los consejos. Los principales retos a los que me enfrenté fueron a las dinámicas de los consejos. Si no conoces a las personas que integran el consejo y no tienes como sus antecedentes, pues te topas de repente con resistencias y luego te das cuenta pues que hay que hacer un trabajo previo. Hay que hablar con tus compañeros y compañeras de consejo. Si tienes algún tema que te preocupa, no llegar y decirlo en el momento de la reunión de consejo, sino un poco plancharlo, como diríamos. Entonces, bueno, pues a veces tú haces un comentario y te paran en seco y te quedas pues un poco como con el miedo de volver a participar. Entonces yo te diría que aprendes a manejar las cosas pues, con un poco más de mano izquierda, de saber quiénes son tus colegas en el consejo y con quién puedes hacer aliados. Yo creo que es importante hacer esas alianzas
para poder pasar los temas que a ti te interesan y poder incidir, porque a veces uno está muy solo en el consejo. Entonces hay que buscar con quién empatizas, con quién traes la misma causa para poderla plantear de una manera profesional, una manera inteligente, una manera no impositiva, para que pueda pasar y tengas una apertura y que te escuchen y que te tomen en cuenta. Yo te diría que sí hay una combinación, como tú lo señalas, de habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras, pues, es tener una carrera profesional que te ha dado, digamos, los conocimientos necesarios para saber cómo lees un balance, un estado de resultados, tener una idea cómo va la empresa, cuál es el giro, cuáles, digamos, las debilidades, las fortalezas. Todo esto te lo da tu conocimiento de haber pasado por otras experiencias profesionales. Y luego las habilidades blandas, yo te diría que es de nuevo tener empatía, escuchar, sentir cómo está el ambiente, quiénes son los aliados, mantenerse un poco retirada para poder leer a las personas. Creo que si uno, y hacer la investigación, un poco la búsqueda de con quién estoy, quién me acompaña en el consejo, y saber estar muy atenta a esas señales que pues no, nadie te las pasa por escrito, ni te va a pasar el acordeón de con quién estás, sino más bien pues saberlas entender, estar alerta, ser empática, ser equipo. Yo creo que es muy importante tanto en los consejos como liderando una empresa, una organización, pues los equipos son importantes y tener la habilidad de saber quién tiene qué cualidades para qué funciones, ¿no? Que es sacar lo mejor de cada quien. Te diría que suena increíble eso de cómo diseñaste tu carrera. A mí me hubiera gustado diseñarla, pero no tenía ni idea, porque yo empecé tratando de tener una carrera de excelencia. Tengo 5 hermanos y bueno, y me sentía como la única mujer y decía, yo tengo que hacer algo para que me respeten, para que me volteen a ver, porque me sentía como que no me tomaban mucho en cuenta. Y entonces decidí estudiar una carrera que me parecía como muy difícil, pero muy respetada, y fue la carrera de Economía, y en el ITAM, que todo el mundo decía que era dificilísimo, y la verdad sí era muy difícil. Me costó trabajo porque había muchas matemáticas, que yo no era muy buena en matemáticas, que digamos, pero como que me crecía el reto y fui como, no te podría decir que yo diseñé mi vida, sino que siempre traté de hacer muy bien lo que estaba haciendo, de hacer buenos equipos y de tomar las mejores decisiones informadas, porque no con el estómago, sino realmente tener como pros, contras para tomar una buena decisión. Y también ser una líder, digamos, empática con los grupos con los que yo estaba. Entonces siempre logré hacer como mancuerna. Tuve jefes y jefas difíciles que me hicieron ver mi suerte, pero también me enseñaron mucho. Y yo siempre que veía un jefe o una jefa que me hacía pasar malos ratos, yo decía, cuando yo sea jefa, no voy a hacer esto. O sea, uno aprende lo bueno y lo malo. Cuando me tocó ser jefa, cuando me ha tocado ser jefa, siempre trato de pensar cómo me hubiera gustado a mí que me encaminara algún jefe o jefa que tuve. Y entonces como que he aprendido de mis errores, he aprendido de mi experiencia, y eso me ha ayudado mucho, pero yo no diseñé nada, pero siempre estuve abierta a las oportunidades, estuve abierta al aprendizaje. Siempre me entraba como nervio de yo no voy a saber cómo hacer eso, y entonces en lugar de decir que no, decía, bueno, pues me voy a lanzar, que es lo que a veces nos pasa a las mujeres. Y yo creo que ese es un aprendizaje que a mí me hubiera gustado tener desde más chica, que es lánzate, que no nos cueste tanto, porque las mujeres nos gusta estar como
100% preparadas, ¿no? Entonces nos dicen, vas a tener que hacer esto, y si no estás 100% preparada, dices no. Y en cambio, como que los hombres son más arrojados. Yo sí he visto que eso sucede más a menudo, de que un hombre, pues claro que puedo, y las mujeres somos como más perfeccionistas o más conscientes o menos aventadas. Y yo sí diría que eso es una cualidad que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, no hombre, lánzate, pero no siempre como con nervio. Tenía un jefe que me decía, bueno, le decía, es que estoy muy preocupada porque no sé si, y me decía, te pido un favor, no dejes de preocuparte. ¿Por qué? Porque él decía que la preocupación también nos mantenía muy alertas, ¿no? Entonces ese nervio que les da seguramente un actor cuando sale a escena o a un artista cuando sale a interpretar algún instrumento, pues sí, el nervio. Yo nunca he dejado de tener nervio, de cuando he tenido que hacer una presentación pública o he tenido que aceptar un trabajo que represente un reto muy grande, porque siempre siento que no estoy suficientemente preparada. Y luego te das cuenta pues, que nadie está suficientemente preparado, pero hay que aventarse y creer en uno mismo. Esa es otra de las lecciones que yo creo que hay que darles a nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, que crean en sí mismos, que creamos, porque uno nunca se siente lo suficientemente talentoso o formado para ocupar una posición. Pues fíjate que como mentoras, así no tuve figuras que me acompañaran en ese sentido. Tuve jefes y jefas que me enseñaron y creyeron más en mí de lo que yo creía en mí misma. Pero luego sí me supe acompañar por redes, como llevo más de 22 años en el International Women's Forum, y ahí ha sido una red de mujeres increíbles que me permitió sentirme como más acompañada y más, digamos, como más acogida y entendida por mujeres que estaban viviendo a lo mejor una experiencia parecida a la mía, que era pues estar en la dirección y estar un poco solas, porque pues sí nos sentimos solas, sentimos que, a ver, ¿quién nos va? Ya no tenemos jefe. Yo cuando dejé de tener un jefe así que me guiara y que me volví cabeza, aunque fuera de una empresa chica o de una organización, pues siempre la toma de decisiones es más complicada, y esta red de mujeres y también de hombres, mis compañeros del ITAM fueron muy importantes en mi vida, y ha sido de los, digamos, de los grandes beneficios que fue estudiar en cualquier universidad. Yo creo que esos compañeros y compañeras de carrera pues te dan ese acompañamiento que necesitas en esos puestos. Pues mira, yo te diría que desde el punto de vista personal, por ejemplo, cuando me invitan a dar una plática como esta o en otros foros, siempre acepto, no solo porque creo que es una oportunidad para mí para decir lo que pienso y tener mi posición, sino para inspirar a otras mujeres a que se lancen, ¿no? Siempre me siento muy responsable de que a lo mejor otras están dudando, y a lo mejor al escuchar a mujeres como yo y como otras mujeres que hemos tenido oportunidades, pueden tomar nota y pueden sentir que sí se puede, ¿no? De otra manera sería como muy difícil. Y yo cada vez veo a mayor número de mujeres. Primero, la matrícula universitaria es mayor, la de mujeres, que la de hombres. Entonces, yo creo que en términos de capacidad, o sea, no hay ninguna duda. Luego, baja la participación de estas mujeres a nivel directivo, y yo creo que ahí también tiene que ver pues, la decisión, por ejemplo, de casarse o no casarse, tener hijos, no tener hijos. Eso es una decisión que también influye en las carreras de las mujeres. Siento que la pandemia, paradójicamente, puede habernos dado unas claves importantes. El trabajo remoto ha sido una revolución que a mí me hubiera gustado tener
cuando mis niños estaban chiquitos y yo me la vivía en la oficina y me la vivía con culpas. Porque entonces los niños, si algo les pasaba, pues es que yo no estuve o algo. Y ahora creo que primero hay un mayor entendimiento de esa posibilidad de estar presencial y luego estar vía remota en el trabajo. Y no son las horas que estés en la oficina, sino los resultados que puedas tener. Y el trabajo remoto creo que ha resuelto mucha parte y les presenta unas oportunidades enormes a las mujeres. Entonces a mí me da gusto porque siento que eso puede ser una ventana para que más mujeres se integren en la fuerza de trabajo y no se salgan cuando van a tener hijos o cuando, en fin, siento que eso es claro porque ahí estás con los niños y tienes una manera de darte tus tiempos para estar con ellos y a la vez atender tu trabajo. Claro. Y por supuesto a otro nivel, pues la existencia de guarderías, de escuelas de tiempo completo que lamentablemente se quitaron, eso ayuda mucho a las mujeres, porque entonces tú puedes ir a la oficina, dejar a tus hijos en una guardería o en una escuela de tiempo completo, trabajar de 8 a 5 y recoger a tus hijos y ya estás pudiendo, digamos, manejar el trabajo con que tus hijos estén bien atendidos. Entonces, pues las mujeres nunca vamos a dejar de preocuparnos por los hijos. Es como intrínseco y yo viví toda mi vida profesional con mis hijos chicos con esa preocupación de cómo estaban y yo no estaba con ellos y los extrañaba y al mismo tiempo quería hacer una carrera. Entonces me debatí mucho y me costó trabajo y siento que ahora se abren nuevas oportunidades. Pues yo les diría que primero se preparen, estar súper preparadas. Y segundo consejo importante, crean en ustedes. Uno tiene que creer en uno misma porque si no, no logran nada. Entonces, si ustedes no se sienten lo suficientemente preparadas, yo creo que sí están, pero no se han dado cuenta y en el camino se aprende mucho. Así es que láncense. Ese sería mi consejo. Por supuesto, marcho el 8 y el 26 de febrero también. Yo creo que las mujeres somos la fuerza y en este país se ha demostrado mucho porque el tema de la mujer es lo único que realmente nos unió a todos. Como salimos hace 2 años o 3 años que no tenía precedentes. Realmente se creó como mucho entusiasmo, mucha emoción y mucho tema en común. O sea, queremos que las mujeres participen más en la vida pública, en la vida privada y en las decisiones que se toman en el país. Queremos un mejor México y las mujeres vamos a ser clave en este México mejor.